estoy solo. 12 y 27, estamos ingresando en la última media hora de programa, pero como les había prometido, del otro lado de la línea está nuestro columnista de economía, Francisco Balá. Francisco, buenos días, Dante Palma te saluda. Hola Palma, ¿cómo te va, Dante? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, Fran, me alegra escucharte. Mira, decía hace un ratito que había un montón de cosas para charlar, que casi te puedo tirar como un ping-pong, pero primero contame cuál es tu evaluación de las reuniones que tuvo el gobierno con empresarios y con sindicalistas esta semana. No, mirá, me parece que quizás fue interesante con los sindicalistas porque a diferencia de la que se hizo con los empresarios, los sindicalistas fueron todos los titulares de los gremios, quiero decir, y en cambio del día siguiente, donde concurrieron los empresarios, fueron los suplentes, se podría decir, ¿no? No fueron los titulares de las empresas. Eso me hace acordar una frase de Cristina ya creo que fue 2012 o 2013, cuando dijo, mándenme los titulares, no los suplentes. Bien, quizás es factible porque la reunión la presidieron Martín Guzmán y Santiago Cafiero. Me parece que, yo insisto con una cosa que venimos planteando ya hace tiempo, los acuerdos de precios y salarios, esa mesa grande de grandes acuerdos, yo sinceramente no la veo posible, más allá que en acuerdos muy puntuales o coyunturales, pero no la veo por lo menos en el futuro inmediato. Y esto es un problema, no la veo y explico por qué, porque no veo por qué los sectores que hoy tienen mayor influencia en la formación de precios, que tienen posiciones dominantes, relegarían o cederían parte de sus cómodas participaciones en cada uno de los mercados donde hacen lo que quieren prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que tendrían de beneficio o de contrapartida? Y vos dirás, bueno, podrían tener un aumento de la demanda, podrían tener... Y si la demanda no es algo que les preocupe mucho, al contrario, si vos aumentás la demanda, los tipos lo que tienen que hacer es invertir en justamente tener mayor capacidad de producción, y es algo que no quieren. Entonces te aumentan por precio más que por volumen. Quiero decir, no de manera escéptica, los acuerdos de precios los grandes acuerdos funcionaron en todos lados, llamarlo desde España hasta donde sea, salvo la breve experiencia del 73, 74 de Helbar, que fue muy particular y muy breve. Funciona cuando hay, de alguna manera, derivan algún tipo de ajuste en el sector de los trabajadores. No hay una posibilidad de acuerdos así, y sobre todo en una dinámica como la que lleva el empresariado argentino, vuelvo a decir, con un nivel de concentración muy grande. A mí me parece, vuelvo a decir, quizás surjan algunos acuerdos puntuales, coyunturales. Bueno, el gobierno va por esto, vamos por lo sectorial, hablamos con los aceiteros, hablamos con el sector de la carne, eso es otra cosa. Sí. Ahora, Fran, te había prometido como un ping-pong, así que te voy llevando de un tema a otro, pero en las últimas semanas hubo toda una controversia respecto de la privatización o no, de una nueva concesión en la hidrovía allí del Paraná. ¿Me contás de qué se trata eso? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué hay muchos que están advirtiendo que una nueva concesión sería verdaderamente trágico para el país? Mirá, la concesión es una concesión que lleva 25 años, que venció y que vuelve a manos del Estado. Todo lo que está concesionado en la Argentina, que muchas veces se confunde por lo que fue el proceso de privatización, parece que quedara en propiedad de las empresas privadas. Y en realidad son concesiones que el Estado ha otorgado por X cantidad de tiempo. En este caso fue por un periodo de 10 años inicialmente, que luego fue renovándose hasta llegar a este último vencimiento. Y la oportunidad que tiene el Estado es de quedársela. ¿Por qué? Porque es la única manera, o es una de las pocas maneras o herramientas que tiene de intervenir en lo que es el comercio y el transporte de mercadería, en lo que es una de las vías claves de comercio y de control, sobre todo, de lo que hoy quizás escapan muchos de los medios o de discusión, de cómo se evade mucha de la mercadería a Paraguay o cómo se negrea, y sin ningún control del Estado, porque vos pensás que todo lo que es
de punta a punta, el manejo y la administración del comercio exterior está 100% en manos privadas. Los puertos, las cerealeras, bueno, este tipo de manejos de las hidrovías, de los espacios por donde transitan todos los contenedores o las barcas de transporte, y esto me parece que primero, le da la posibilidad de recaudar cerca de 250 millones de dólares. Ahí quiero ser cuidadoso porque se barajan distintos tipos de números en forma anual de los ingresos que podría tener el Estado, pero me parece que no es tan importante lo que podría ganar en términos de peaje, como llamarlo así, el Estado, sino en términos de poder controlar, de poder intervenir. Tuvimos una oportunidad con lo que fue intervenir Vicentín para poder de alguna manera actuar dentro de ese comercio exterior tan inasible para todos. O sea que me parece que es una cosa clave. ¿Y que ha generado disputas dentro del gobierno? Sí, porque están quienes creían que, creo que era el espíritu general de muchos sectores, de algunos ministros, sobre todo creo de Meoli, de ir a una nueva renovación o de justamente lo que se está discutiendo ahora, que es que quede en manos del Estado esto, ¿no? Claro. Ahora, Fran, también, bueno, en relación con esto, corregime si no, en diciembre hubo déficit comercial después de muchísimo tiempo. ¿Por qué se da eso? ¿Cuáles son las perspectivas a mediano plazo? Y cómo afectaría, en todo caso, entonces, digo, las arcas del Banco Central esa situación. Mirá, si vos te pones a pensar que durante todo el año 2020 prácticamente las importaciones cayeron, no sé, cerca de un 40% y en algunos trimestres incluso más, la Argentina no tendría que tener ningún problema de déficit comercial en la balanza exterior. Y sin embargo, bueno, nosotros seguimos pagando deuda, nosotros seguimos cancelando deuda y seguimos sosteniendo algo que para muchos, después de lo que fue la crisis esta que se generó entre octubre, noviembre, del salto que tenía el dólar blue, la presión devaluatoria, creíamos que bueno, que se habían instrumentado una serie de medidas como para evitar la compra de dólares o de atesoramiento vía contado con liqui, MEP o distintas variantes que tenés, y eso sigue vigente igual que hace 4 meses. Entonces vos tuviste un sector que ha comprado muchísimos dólares, porque la diferencia vos, si haces una operación en MEP hoy contra una de dólar blue, es prácticamente 3, 4 pesos de diferencia, que van con un parking de 4 días, bueno, y vos me decís que el dólar a 150, comparado al mes de agosto de septiembre, es en el valor nominal me refiero, ¿tiene el mismo peso que hace 4 o 5 meses? No, el dólar está más barato. Y sabés que tiende a tener una posición más bien quieta durante todo este año. Entonces, ¿qué creo? Hubo un aumento de las importaciones porque se reactivó en algo la economía, es cierto, en los últimos 2 meses del año, posiblemente diciembre siempre es un mes con mayor demanda, y ahí tuviste también el otro elemento que es que se te están yendo, si bien compra dólares el banco, en la balanza que te muestra el Banco Central, están de vuelta saliendo más dólares de los que están ingresando. Claro, claro. Ahora, Franco, ¿cómo se explica que después de un año de una recesión fenomenal, rápidamente retomemos una inflación que mensual de 4% como se repitió en enero? Sí, más que todo la que impacta en lo que es la inflación núcleo, ¿no es cierto?, en lo que es bebidas y alimentos, bueno, por lo que quizás hablamos al principio, porque tenés un sector que es el sector alimenticio, y sumamente concentrado, atado a precios internacionales en todos sus componentes. De ahí viene la discusión que después quizás la mencionamos sobre si el gobierno debe o no intervenir en el comercio exterior a partir de algún tipo de medidas, de cupos o retenciones o lo que fuese, pero básicamente tenés una falta de política clara en términos de cómo vas a controlar las variables mínimas e indispensables para que por lo menos los insumos elementales, básicamente la comida, se mantenga a valores razonables, y más que mantenga valores razonables, la puedas bajar. Vos pensás que este nivel de inflación es sin aumento de tarifas incluso. Claro. Lo cual es mucho más preocupante porque sabemos que este año va a tener aumento de tarifas. Y acá viene este portavoz del gobierno de buenas medidas, que es Massa, diciendo que bueno, que este año las tarifas van a subir por debajo de los salarios y los salarios van a crecer por arriba de la inflación. Bueno, es una ecuación dificilísima de entender.
La verdad es que es dificilísima entender. Primero por el plan, el objetivo inflacionario que se planteó el gobierno del presupuesto, que es el 29% de inflación para este año, cuando ya ves que tenés una tendencia a un 4,5, 5%, que aparte sabes que es inercial, que si vos tuviste 4 o 4,5 este mes, vas a tener por arrastre por lo menos en el mes siguiente lo mismo. Claro. Y que vuelvo a decir, no hay, más allá de estas buenas intenciones de después de 14 meses de hacer, ¿te acordás la mesa del hambre en diciembre del 2019? Bueno, ¿te acordás de las reuniones con la UIA, esa foto en la Quinta de Olivos en plena pandemia, con la UIA y con los distintos sectores? Bueno, son muchos intentos, o sea, han habido reuniones y mesas a lo largo de un año y de un año dificilísimo, y no ha habido ningún acuerdo, y no has traducido eso en ninguna medida concreta. Digo, en un año de una profunda recesión, con pandemia, no lograste del sector empresario ningún tipo de concesión, más allá de la imposición que hubo del congelamiento de tarifas, que lo pongo por el costado. Pero si el gobierno tiene que decir, bueno, oye, yo logré tal o cual acuerdo estratégico fundamental para encauzar el proceso inflacionario, no, ni uno. Reuniones todas las que quieras, pero ni uno. Y tampoco vuelvo a decirte, tampoco creo que ese tipo de acuerdos o mesas salgan favorables si no es vía un ajuste, por más suave que sea, pero un ajuste sostenido en el tiempo. Ahora, Francisco, mencionaste a Massa al pasar, entonces te pregunto por su proyecto. También me llama la atención expresarlo así, porque se transformó en el proyecto de Massa, más que el gobierno, parecería, de suba del mínimo no imponible a 150.000 brutos en ganancias. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien? ¿Debería ser más? ¿Debería ser menos? ¿Es justo tocar un impuesto que es progresivo? Mira, lo primero es que por qué Massa lo anuncia, si querés, que es una cuestión más de carácter político, pero que no me parece menor realmente, porque Massa lo anuncia, obviamente, no cortándose solo. Uno sabe que una medida de semejante impacto en la economía no es una declaración así salida de contexto, en este caso de Massa, sino que es una decisión oficial de tirar esto, que ha sido consensuada con Alberto Fernández, y que Alberto Fernández elige que sea Massa quien dé esta información. Este es un dato grande, para mí es un dato grande, sobre todo teniendo en cuenta que Massa desde el año 2013, que gana la elección en la provincia de Buenos Aires y se convierte en una figura más o menos central de la política argentina, uno de sus caballitos de batalla era ¿no? Era bajar o eliminar el mínimo imponible para los trabajadores, que no paguen ganancias a los trabajadores. Después, respecto a la pertinencia de si conviene o no conviene, y depende, como todo el problema tributario en la Argentina, si vos atacás solamente el tema ganancias y lo bajás y no tocas ninguno del resto de toda el tablero de impuestos, y no te conviene, no podés, y menos en este momento. Ahora, si vamos a decir, mira, yo voy a bajar el mínimo imponible a 150.000, lo voy a subir, perdón, a 150.000, pero luego lo que pierdo ahí lo gano vía recomposición por IVA, por ingresos brutos, que son extorsivos también, ¿no? Pero digo, de los que tienen a mano, vaya y pase, pero fue un anuncio absolutamente demagógico, sin asidero, sin compromiso de fecha, ni básicamente de, bueno, a ver, ¿cómo vamos a discutir el reemplazo de esa quita o de esa falta de recaudación por otro lado? La verdad que son tiros al aire. ¿Qué querés que te diga, Dante? A mí no me parece que una medida así tiene que estar anunciada dentro de un contexto de un programa económico, tributario en este caso, y económico general. Sigue ausente. Sí, porque a ver, digo, yo obviamente lo entiendo como un mensaje hacia la clase media, pero por otra parte, que comentaba también hace un ratito, que me llamó la atención el conflicto, y que no lo veo mucho en los medios, por no decir que no lo vi en los medios, la cuestión del monotributo, que no se actualizaron las escalas, y entonces, naturalmente, con una inflación de 36%, la gran mayoría, aun cuando en términos reales haya perdido, seguramente facturó más que el otro año, y en todo caso se ha pasado de escala, y recién el gobierno mandó un proyecto que tampoco se sabe cuándo se va a sancionar. Bueno, pero cuando te mencionaba el anuncio de Massa casi descontextualizado, no dentro de un organigrama, dentro de una estructura de recomposición tributaria, apunto a eso, vos podés decir, bueno,
perfecto. Ponele, como decís vos también, es una señal a la clase media, que vaya a saber si tiene algún impacto real en después o se traduce realmente en apoyos o no, yo lo dudo. Bueno, gran parte de la clase media también es monotributista. Claro. Digo, profesionales, comerciantes, no es el sector más necesariamente, a ver, quizás no sea el más protegido en términos de derechos sociales, pero no necesariamente son sectores, de acuerdo a las categorías que vos revises, que tengan ingresos medios o bajos, incluso hay ingresos medios altos. Bueno, de vuelta, lo mismo. ¿Por qué no hay una actualización? Bueno, porque me parece que no se está trabajando de manera integral en una cuestión tributaria, una cuestión de planificación de cómo vas a reactivar la economía, cómo vas a aumentar la demanda, cómo vas a mejorar las opciones de crédito. Fíjate que de crédito en la Argentina no se habla. No hay ninguna política destinada al crédito de manera potente, fuerte, me refiero, sobre todo las destinadas a los sectores más perjudicados por la crisis, que son los que deben recuperarse, pequeños comerciantes, pequeñas y medianas empresas. No hay subsidios importantes. Me parece que es un programa, si es que es un programa lo que tenemos por delante, que creo que en la macro está, de la macro hacia abajo y cómo impacta y mejora todo esto que estamos discutiendo, no se sabe, no se ve, no está el cómo. ¿Viste cuando tenés los grandes objetivos pero te falta el cómo? Bueno, me parece que está faltando el cómo en muchas cosas. Fran, te hago la última. ¿Cuánto, digamos, cuán ligada está al futuro de la economía el tema de la vacunación, digamos, de cuánto depende la economía del ritmo de la vacunación? Y bastante, te diría. Incluso, no sé si tanto de la vacunación como que podamos capear bien la segunda ola o lo que podría ser un rebrote del virus, que sí podría afectar nuevamente la actividad económica. Si evitáramos, cosa que veo difícil por lo que están diciendo los especialistas y por lo que ha sucedido en otras partes del mundo, cuando volvés a ingresar al periodo de otoño-invierno y que vuelve y no alcanza el proceso de vacunación como para contener ese rebrote, y vas a tener 2-3 meses de vuelta de una caída de la actividad económica importante. Pero por una cuestión básica, porque se va a volver a instalar cierres, aperturas con mayor o menor medida. Yo creo que igual de manera muy distinta a lo que fue el año pasado, pero eso no quiere decir que no vaya a impactar en algunos sectores, sobre todo en lo que puede ser en el cordón industrial de la provincia de Buenos Aires, que es donde generalmente tenés más impacto de lo que ha sido la pandemia, lo que podría ser un rebrote. Así que eso en lo concreto, y después incluso en lo que es más político, quizás la administración más o menos exitosa de cómo vas a combatir la pandemia, y también la posibilidad más exitosa de poder proveerte de la cantidad de vacunas necesaria en tiempo y forma, y con un plan de aplicación que cumpla con lo prometido, que no es lo que está sucediendo hasta ahora, que como todos sabemos, hablábamos de 3 millones de vacunas y de golpe no están. Bueno, con todo eso, siendo más prudente y más eficiente, bueno, quizás capeás también ese problema que te pueda surgir. Ahora, si al rebrote vos lo administrás con una promesa de vacunas que después no llega, con una campaña de vacunación de las pocas vacunas que no las ves, bueno, ahí vas a generar dos impactos, no solamente el estrictamente económico, sino también uno de cierta incertidumbre. Francisco, como siempre, mil gracias. No, a vos, Dante, un abrazo grande. Escuchamos a Francisco Balaz haciendo su columna de economía, más que columna, ya esta vez fue un reportaje directamente, es un placer y había un montón de temas para ir tocando. Así que vamos a escuchar ahora la última canción del día de hoy y nos quedan unos minutitos para algunas recomendaciones en materia cultural.